Bien, muchas gracias a todos y a todas por contar con su presencia en este evento. Y por mi parte me corresponde introducir esta parte del acto en la cual contamos con la presencia de Ariel, que ha coordinado el informe. Ha sido la persona, el alma mater, que ha estado ahí juntando a los miembros de ese documento tan riguroso y tan importante. Y uno de sus dos coordinadores que es el presidente Lagos de la República de Chile, junto con Ernesto Zedillo de México. Por parte mía, como director de la Fundación Santillana, únicamente explicarles el motivo de nuestra presencia en esta iniciativa. El motivo es responder, digamos, a un ofrecimiento de colaboración que desde el diálogo se nos hizo en su momento, en una actividad que tiene que ver mucho con la actividad propia de la Fundación Santillana del Grupo Prisa, que es una fundación que desde el año 1979 trabaja en toda la región, en América Latina, fundamentalmente en América Latina, y fundamentalmente un tema que es educación. Nuestro ADN, nuestra pasión es América y educación, y todo aquello que tenga que ver con la mejora de la educación en nuestra región. Esto que tiene que ver con la mejora de la educación en nuestra región transita necesariamente por la generación de información pertinente, relevante y significativa en el ámbito educativo. Esa información traducirla en conocimiento y hacerla llegar a todos aquellos que en la realidad de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestros países, construyen políticas y programas y proyectos para colaborar a favor de la mejora educativa. Ese proceso de debate, de generar conocimiento e información y hacerla llegar y difundirla es lo que nos anima a participar en iniciativas importantes como es esta de diálogo y otras más en las cuales estamos colaborando de forma activa, tanto en relación con estas entidades y junto con otras como son otras fundaciones, como son los gobiernos de la región y como son organismos internacionales, como es el caso de la OI, como es el caso de UNESCO, como es el caso de la OCDE o como es el caso del BICE. En ese camino siempre hemos encontrado acogida, acompañamiento y siempre contarán todos con nuestra colaboración, apoyo que nunca termina en algo concreto a plazo breve, sino que se proyecta en una larga estrategia que llevamos llevando a cabo desde el año 79. Este informe es un informe muy relevante por muchos motivos, pero además es que tiene la feliz coincidencia de que sus dos coordinadores, el presidente Zedillo y el presidente Lagos, coinciden también en una cosa, y es que, además de presidente de la República, brillantes presidentes, los dos fueron brillantes ministros de Educación. Y los dos siguen continuando en esa trayectoria de trabajar, de preocuparse y ocuparse por la mejora de la educación en América Latina. Creo que es un privilegio para todos contar con personas que tienen esa voluntad, esa superación y ese interés por ayudarnos a todos y especialmente ayudar a los niños y las niñas de nuestra región. Por mi parte, nada más. Paso la palabra a Ariel, que ella iniciará, digamos, el arranque con lo que es la descripción del informe sobre la mejora de la calidad de nuestra región. Bueno. Muchas gracias, Mariano. Buenas tardes a todos. Es un honor, un gusto estar aquí presente hoy, presentar el informe en nombre de los miembros de la comisión. No todos pudieron estar aquí, pero para eso quiero comenzar poniendo los nombres como para darles el reconocimiento de no solo los dos copresidentes de la comisión, sino también todos los miembros. Está sí presente Gabriela Paulera, que es uno de los 12 miembros. Voy a tratar de ser breve para realmente dejar espacio, primero para incentivarlos a que lean el informe, ¿no? Si se los cuento todo, después nadie lo va a querer leer. Pero fundamentalmente para dejar espacio para el debate. Así que voy a presentar las ideas principales de lo que hemos hecho. Y el punto de partida, que es de hecho el primer capítulo, es un panorama de la educación latinoamericana, donde en las últimas décadas ha habido mucho progreso en todo lo que tiene que ver con incorporación de los niños y los jóvenes a la escuela. Esto es indudable, se ha dado en toda la región y a pasos importantes. Parte de esto ha sido un esfuerzo fiscal importante
que ha permitido esa expansión de cobertura. Dicho esto, en lo que tiene que ver con los resultados de esa incorporación masiva de los niños y los jóvenes a la escuela, ha habido menos avance. Y esto se nota en una serie de indicadores que son analizados en algún detalle en el informe. Temas con los cuales creo yo todos ustedes deben estar familiarizados. Por ahí lo más conocido es el tema del alto nivel de abandono escolar. Esto se da especialmente a nivel de la secundaria, pero también a nivel de la educación postsecundaria o terciaria, donde las tasas de graduación son extremadamente bajas. Pero probablemente la característica más llamativa de lo que pasa en nuestros sistemas educativos son los bajos niveles de aprendizaje. En particular, cuando los contrastamos con los niveles de aprendizaje en países desarrollados o emergentes, la diferencia en niveles, pero también en tasas de progreso a lo largo del tiempo, son muy impresionantes. Y esto coloca a América Latina en una situación de desventaja en lo que tiene que ver con la competencia económica internacional y pone en tela de juicio el futuro en cuanto a bienestar económico que van a enfrentar nuestras sociedades. Esto continúa siendo aún mayor el problema porque hay altos niveles de desigualdad, es decir, que no solamente los niveles promedio son bajos, sino que además hay fuertes desigualdades en niveles de resultados. Y se manifiesta en gran medida en lo que llamamos las brechas de habilidades, donde el sector privado, los empleadores, de manera persistente y significativa, muestran la falta de habilidades como un factor que limita su oportunidad de crecimiento. Gráficos que probablemente ustedes ya han visto, esto es de la prueba de PISA, donde los hombrecitos, creo que son hombrecitos, en colores son los países de América Latina y que están al final de la fila en términos de los 65 países que participan en PISA. Y esto ocurre en matemáticas, en lengua, en ciencias. Lo mismo pasa cuando vemos al interior de América Latina con la prueba TERCE, donde el porcentaje, aunque hubo progreso con respecto a la prueba CERCE, la realidad sigue siendo que un porcentaje, aproximadamente un tercio de los chicos en tercer grado tienen un nivel de desempeño tan pobre que es altamente predictor de que van a fracasar en la escuela. Es decir, que a pesar del progreso que ha habido, los niveles siguen siendo extremadamente bajos. Entonces, a partir de este diagnóstico, nosotros miramos en qué están los sistemas educativos en América Latina. Y tratamos de identificar cuáles son los nudos gordianos que hace falta desatar como para realmente generar un cambio educativo profundo, que no genere pequeñas mejoras del tipo que vimos entre CERCE y TERCE, sino que realmente genere un salto cualitativo que mejore la calidad educativa en América Latina de manera significativa. Y en ese sentido hay 6 capítulos que miran lo que consideramos son los nudos gordianos. El primero tiene que ver con el desarrollo infantil temprano. La realidad y la triste realidad es que muchos chicos una alta proporción de los chicos llegan a la escuela primaria con niveles de desarrollo cognitivo tan bajos que, aunque las escuelas funcionaran bien, sería muy difícil reparar esas brechas. Y entonces, la realidad es que gran parte de las inversiones que pueden en realidad mejorar la calidad educativa a nivel de educación básica ocurren previa a la entrada a la escuela primaria de parte de los chicos. Esto tiene que ver con la expansión de una educación preescolar de calidad, y enfatizo el tema de calidad, en el sentido de que simplemente meter a los chicos en el preescolar con educación de baja calidad no va a dar resultados, pero es también trabajar a nivel de los hogares en función de generar mayor desarrollo cognitivo, socioemocional, motriz en los chicos de 0 a 3 años.
Gran parte de la preparación ocurre previa a la entrada de la escuela. Entonces hay aquí una tarea enorme que le queda a América Latina, donde lo que hemos visto es un cierto descubrimiento de la importancia del tema, pero todavía brechas enormes, no solamente en términos de cobertura, sino también de calidad y de desarrollo institucional necesario como para poder realmente lograr el objetivo del desarrollo infantil temprano. El segundo eje que miramos es la excelencia docente. Y en esto creo que hay mucho acuerdo en la importancia que tiene el docente en generar la calidad y el aprendizaje en el aula, que sin excelencia docente es difícil tener, si no imposible, tener excelencia en aprendizajes. Ahora, ¿qué es lo que hace falta hacer en este tema? Bueno, para resumirlo muy brevemente, desde nuestro punto de vista, la Comisión llegó a la conclusión que lo que hace falta es realmente desarrollar, convertir la profesión docente en una profesión basada en la meritocracia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los mejores entren a estudiar la docencia, que los mejores que han estudiado la docencia sean los que salgan y sean incorporados al sistema, y que el sistema mismo sea organizado de una manera tal que se reconozca, apoye y promueva la excelencia en el desempeño. Esto genera una cantidad de reformas complicadas que tienen que ver con, obviamente, con el tema salarial, pero no solamente con el tema salarial, con la existencia de mecanismos de evaluación de desempeño docente, que estén al menos en parte ligados a cómo se desempeñan los alumnos. Tiene que ver con sistemas competitivos y selectivos para la entrada a la profesión docente. Tiene que ver con sistemas de apoyo y formación continua que estén basadas en realmente el desarrollo de las competencias que son necesarias o que se les piden a los chicos. En esto, todos los países de América Latina han en alguna medida comenzado a innovar y a implementar reformas, pero el camino todavía es bastante complejo en cómo continuar. Tercer punto, y se desprende naturalmente del segundo, tiene que ver con los sistemas de evaluación de aprendizaje. Esto es un área en el cual América Latina en realidad ha hecho mucho progreso en los últimos 20 años. Hoy prácticamente todos los países de América Latina tienen un sistema de evaluación de aprendizaje de tipo estandarizado. Quedan muchos desafíos de orden técnico, desafíos de orden institucional que permitan mantener la independencia y credibilidad de estos esfuerzos educativos. Pero hay un cuello de botella muy importante a ser vencido y es cómo utilizar esa información que generan los sistemas de evaluación de aprendizaje. Simplemente medir y publicar unos números y unos informes realmente no va a servir como para que el sistema educativo se transforme. Esto lo que requiere es generar una cultura de medición y de utilización de la información al interior del sistema, no solamente a nivel de la administración, sino a nivel de las escuelas, para poder utilizar esos datos para poder gestionar de otra manera. Y es allí donde se encuentran los cuellos de botella más importantes. Nuevas tecnologías. Creo que todos estamos esperanzados con la idea de que las nuevas tecnologías van a permitir mejorar la calidad educativa. Pero creo yo, tristemente, hemos partido en la práctica de un supuesto que yo describía como que si le tiramos una laptop por la cabeza, los chicos van a aprender. Y esto no es cierto, obviamente. Y la realidad es que los gobiernos de América Latina han invertido muchos recursos en estos esfuerzos y los resultados en términos de aprendizaje no se ven. Ahora, ¿quiere decir esto que nos sirven las nuevas tecnologías? ¿Nos sirve el tener computadoras y poder utilizarlas en el aula? Obviamente que no. Lo que implica es que no se puede poner el carro delante del caballo y que lo que debe guiar la introducción de nuevas tecnologías es un modelo pedagógico, que éstas deben estar al servicio de objetivos de aprendizaje muy concretos y servir para ellos. No se empieza por la laptop, sino que se empieza con
una definición de objetivos de aprendizaje y se desarrolla el mecanismo tecnológico más costo efectivo para ese particular objetivo. Implica un cambio de mentalidad al cual creo yo no estamos del todo acostumbrados. Mencioné previamente el hecho de que tenemos bastante evidencia viniendo del mercado de trabajo que los jóvenes que salen de ya sea la educación secundaria o terciaria están teniendo dificultades para incorporarse de manera productiva al mercado de trabajo. No estamos generando las habilidades que son demandadas y necesarias en un mundo globalizado, competitivo, moderno. Estas son en parte cognitivas, en parte socioemocionales y en parte técnicas. En el libro analizamos la información que existe en esta materia. Lo que mencionaría como punto central, el mensaje central, es que en la medida que el sistema educativo no tenga mayores incentivos para orientar su oferta hacia las habilidades que están siendo demandadas en el mundo del trabajo, el esfuerzo de resolver el problema de la relevancia no va a ocurrir. Esto nuevamente es un cambio de paradigma, es pensar al sistema educativo sirviendo a la sociedad y a la economía y no al revés. Y finalmente el punto del financiamiento. Como mencioné al comienzo, esta expansión de cobertura que se dio durante las últimas décadas fue posible porque las sociedades latinoamericanas mostraron un compromiso creciente con la educación e invirtieron más recursos. Esto es notable, es evidente y es muy bueno. Sin embargo, el futuro no nos va a permitir el seguir continuando estos procesos simplemente agregando más recursos financieros. La situación macroeconómica es tal y fiscal en la mayor parte de los países de América Latina, donde se está llegando a ciertos límites en cuanto a cuánto se puede gastar. Sea por esto o sea porque los recursos no se han traducido directamente en mejores resultados de aprendizaje, la agenda a futuro, del punto de vista del financiamiento, es una donde el problema de la eficiencia en la asignación y en el uso de los recursos es fundamental. Y esto nuevamente requiere de un cambio cultural al cual no estamos acostumbrados. Dicho todo esto, el documento, la comisión, lo que propone es un verdadero pacto social para la educación de calidad. Esto lo que quiere decir es realmente compromisos sociales plurianuales que constituyan estas medidas en verdaderas políticas de Estado. Discutimos en alguna profundidad este tema, pero mencionamos tres ideas fuerza. Primero, que la única manera de que estos pactos sociales realmente tengan dientes y funcionen y tengan algún sentido es en la medida que se fijen metas cuantitativas, explícitas, transparentes, que nos comprometan gobierno, sociedad civil, padres, escuela, a generar el cambio. Sin esas metas, lo que tenemos es cháchara, donde es siempre muy fácil el poder evadir las responsabilidades. Así que ese es el punto número uno. Segundo punto es el del liderazgo político, administrativo y técnico. Estas cosas son fáciles decirlas, es fácil para mí decirlas, son mucho más difíciles hacerlas. Y esto requiere liderazgo a estos varios niveles. Liderazgo político, vamos a escuchar de eso, pero liderazgo administrativo que se desprende a lo largo de la cadena productiva en el sector educativo, donde directores, por ejemplo, tienen un rol fundamental. Y liderazgo técnico, donde los puentes que deben construirse y fortalecerse entre el mundo de la investigación y el mundo de la implementación de políticas son extremadamente importantes. Y finalmente, el tema de la participación social. Y esto es tanto un tema de movilización a nivel de la escuela como un tema de generar los mecanismos de lo que en inglés llamamos accountability, de rendición de cuentas, de responsabilidad mutua, sin la cual es muy difícil sostener estos procesos que son largos y complicados. Paro aquí y le paso la palabra al presidente Lagos.
Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación a participar con todos ustedes acá. Tengo sí un pequeño doble problema. Primero, que en la mañana hice una presentación del informe bastante completa en la Casa Rosada, dando examen ante el ministro de Educación argentino. Y lo segundo, que hemos escuchado los 7 puntos cruciales del informe en una presentación muy brillante, como corresponde primero a quien hace el informe, que hizo el informe, ¿no? Para decirlo directamente, ¿eh? El principal responsable de estos 7 puntos y las bondades del informe está acá a mi izquierda. Dicho esto, quisiera, sin embargo, partir a lo mejor por una cosa un poquito más amplia. Y es que el informe tiene lugar en un momento particular de la región, en donde tenemos una región que, desde el punto de vista político, enfrenta un proceso de cambios acelerados, producto fundamentalmente de elementos de fuera de la región, como es el tema de una ciudadanía más empoderada, que exige mayores y crecientes niveles de participación, y para los cuales entonces surgen las redes, internet y todo aquello, como los instrumentos a partir de los cuales esta ciudadanía empoderada se expresa y exige. Y esto tiene directa relación, yo diría, con las demandas que estamos viendo a nivel del sistema educacional, en donde no solamente en mi país, sino que en buena parte de los países, los estudiantes están demandando un conjunto de elementos que son difíciles de satisfacer. Lo segundo que quisiera plantear es que, desde el punto de vista económico, yo diría que la región está llegando aquí a un cambio de paradigma significativo. ¿En qué sentido? En un doble sentido. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos entendimos que en América Latina el gran cambio que había que tener era un acelerado crecimiento per cápita. Y el crecimiento per cápita devino prácticamente en una relación virtuosa que no valía la pena justificar, en donde a medida que usted aumentaba el per cápita, los indicadores económicos sociales de nuestros países iban mejorando. Y eso es así y ha sido así. El único problema con ese paradigma es que después han llegado algunos autores, no tanto por la vía de los indicadores educativos, pero mucho más por los indicadores en materia de salud, a decir sí, eso es cierto. El mejoramiento del per cápita conduce a mejoras en indicadores económicos, sociales, etcétera, en el ámbito de la salud, y esto se expresa en mayor esperanza de vida, esto se expresa en menor mortalidad infantil, esto se expresa en mayores grados de escolaridad a medida que usted va llegando a coberturas cada vez más amplias en materia educacional, que es el gran desafío del siglo XX. Y cómo entonces la cobertura ha ido expandiéndose. El tema es cuando, a partir de Wilsington y Piketty, en The Spirit Level y otros trabajos, de repente salen algunos a decirle: lo que pasa, señor, que usted tiene toda la razón. Pero tiene toda la razón en el mejoramiento del per cápita hasta los $20.000, $25.000 por habitante PPP. Porque después de eso, lo que explica la mejora en indicadores económicos sociales es la distribución de ese ingreso y no la magnitud del per cápita. Vea usted la correlación estrecha, casi perfecta, entre los niveles de distribución de ingresos y a mejor distribución, mejor indicadores económicos sociales, y eso explica entonces que Nueva Zelanda los tenga mucho mejores que Estados Unidos y con un per cápita que es 1/3 menor el de Nueva Zelanda respecto a Estados Unidos. Entonces uno dice: wow, si nos han cambiado el paradigma, que a partir de cierto punto esto es cierto, y aparentemente por las cifras que hay lo es,
entonces, ¿dónde está América Latina a partir de nuestros indicadores económicos sociales del futuro si tenemos los niveles de distribución tan poco equitativos en la región, en la mayoría de nuestros países? Entonces, este cambio de paradigma, de que usted mejore los indicadores y va a mejorar el per cápita y va a mejorar los indicadores económicos sociales, por el cambio a decir mejore la distribución de ingresos a partir de esto para mejorar los indicadores económicos sociales, nos plantea un desafío no menor. El segundo cambio de paradigma, que es más profundo a mi juicio, es que vamos a andar en el siglo XXI, de aquí a unos 10 años, yo creo, orgullosos por la vida, mostrando cómo en América Latina hemos mejorado nuestros ingresos por habitante. Y la pregunta siguiente va a ser, y dígame, señor, usted que está tan orgulloso, ¿cuál es el nivel de per cápita de sus emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cómo dijo? Sí. ¿Cuánto emite usted por habitante? Porque a esas alturas nadie va a discutir el tema del calentamiento global, nadie va a discutir que de aquí al año 2050, si vamos a hacer 9.000 millones, o mejor dicho, muchos de ustedes van a estar en el 2050 y van a estar preocupados del tema de cuáles van a ser las emisiones de gases, y le van a decir que en promedio ningún ser humano de los 9.000 puede emitir en promedio más de 2 toneladas por persona. El problema es que hoy Estados Unidos emite entre 20 y 22. Europa, la Europa del euro, para entendernos mejor, emite entre 10 y 12. Los países de América Latina emitimos entre 5 y 6. China ya está prácticamente en 5. Y en 2 todavía la India, pero que por esa razón tiene todavía mucho que crecer. Entonces el desafío entre ahora, 2016 y 2050, para llegar a los 2, y todos queremos seguir creciendo, es un desafío de otra envergadura que no conocemos. Pero no me cabe la menor duda que este indicador va a ser un indicador de civilidad. ¿Por qué lo digo? Porque si esto es así, ¿cómo introduce usted estos nuevos elementos? Y los quiero incorporar a este informe. Respecto de cómo enseñamos a los jóvenes, porque ellos sí, seguro, van a estar el 2050. Y para poner solamente un ejemplo muy simple e ilustrativo a mi juicio, la historia de 2 ciudades, Atlanta, Barcelona. Ambas tienen 5.300.000 habitantes. Ambas tienen prácticamente el mismo ingreso por cápita. Y no me van a creer, Atlanta emite 7 veces más. No un 70% más, no. 7 veces más Atlanta que Barcelona. Sí, yo sé, Barcelona ahí al lado, pegado a los cerros, no le quedó otra que tener una densidad que la que tiene. Atlanta tiene grandes espacios. Barcelona tiene solo parques públicos porque nadie puede tener un parque privado en su casa. En Atlanta los parques están al interior de cada uno de nuestras casas suburbanas. Barcelona tiene, por supuesto, transporte público. Al otro lado, bueno, usted maneja 1 hora en auto desde su casa al lugar de trabajo, etcétera, etcétera, y va solo en el auto. ¿Qué quiero decir? Que buena parte de lo que vamos a tener a futuro son niveles de inversión muy grandes en nuestras ciudades, y la pregunta que uno tiene que hacerse entonces, esa inversión que va a ocurrir sí o sí, ¿la queremos cómo? ¿Para parecernos a Barcelona o para parecernos a Atlanta? Esta nueva forma de pensar, ¿cómo la introducimos en los desafíos educacionales del futuro? Y concluyo esta parte del aviso distinto. Esos jóvenes que vamos a formar tienen que tener claro que el planeta Tierra, no importa lo que hagamos, va a seguir subsistiendo. Lo que no va a subsistir a lo mejor, dependiendo de lo que hagamos en el planeta Tierra, es nuestra capacidad de vivir en ese planeta que será inhóspito para la vida humana como hoy la conocemos. Ahora, eso, si estamos pensando un tema educativo, ¿cuánto de eso entra? Y ojo,
que sin necesidad de preocuparnos del tema, yo diría que hoy día todo joven menor de 25 o 30 años, este es un tema crucial y lo entiende mucho mejor que los que tenemos un poco más edad que esos jóvenes de 25 o 30. ¿Y cómo esto lo queremos introducir? Dicho esto, yo quisiera volver a dos elementos que me parece muy importantes y que tienen que ver respecto de lo que implica el tema de financiamiento en lo que tiene este informe. ¿Por qué? Porque creo que en temas de financiamiento hay un elemento crucial, particularmente en el ámbito de la educación terciaria, esto es la postsecundaria. Las cifras del informe son muy impresionantes y están allí para que ustedes las lean. Sin embargo, la forma de participación del financiamiento privado en el sistema educacional tiende a concentrarse en el sector terciario. Normalmente el ámbito de la educación primaria y secundaria tiene un fuerte componente de inversión pública. Cuando se trata del componente del sector terciario, allí es donde ha habido en los últimos años la mayor expansión de elementos del ámbito privado. ¿Por qué lo pongo así? Porque creo que cuando hay la participación del sector privado en el ámbito del sector terciario, quiero llamar la atención al hecho de que América Latina todavía tiene en promedio un sector terciario poco desarrollado respecto de los países hoy desarrollados. Es decir, tenemos un sector terciario que es aproximadamente un 40% de la población entre 18 y 24 años que está en actividades terciarias. O sea, la población en edad terciaria, por así decir, de educación terciaria, solo el 40% en promedio está de acuerdo al informe. Hay excepciones, claro está. Argentina con un 80%, Venezuela y Uruguay con un nivel igualmente bastante elevado, no tanto como aquello, y Chile que ha tenido una expansión vía mercado educacional muy amplia y está en el 83%. Entonces allí el gran dilema es el tema de financiamiento del sistema terciario. En Argentina ustedes tienen una tradición de un sistema terciario prácticamente gratuito en su gran mayoría y en donde los problemas que ahí tenemos, sí, como sector terciario, son los niveles de deserción, que en América Latina son más de 2 veces los niveles de deserción de los países de la OECD. Y en consecuencia, el tema de recursos educacionales con esos niveles de deserción obligan a hacer un tratamiento extraordinariamente cuidadoso del mismo. Lo segundo, el tema de la gratuidad está en muchos de nuestros países aquí para quedarse. Y el tema de la gratuidad, cuando usted lo quiere abordar para establecer elementos de mayor acceso, garantizando acceso a la gratuidad a aquellos sectores socioeconómicos de los quintiles de menores ingresos en la población, bueno, hay una tendencia a suponer que agregar mayores quintiles es similar en los distintos estratos. Y la verdad es que lo más fácil es garantizar el acceso al quintil más bajo. Porque en el quintil más bajo, precisamente porque es el quintil más bajo, los que llegan a la universidad en mi país no alcanzan el 20%, son el 18%. En consecuencia, si yo quiero garantizarle gratuidad a ese quintil, pues señor, tengo que garantizarle gratuidad solo al 18% de ese quintil, porque el resto no llegó. Pero si quiero garantizarle gratuidad al último quintil, el más rico, entonces, madre mía, eso es prácticamente el 94% de los educandos
del último quintil más rico están en el sector terciario. Entonces tengo el gasto de garantizar al último quintil, no tiene relación ninguna con el primero. Y aquí tenemos entonces un tema de financiamiento que a mi juicio es muy crucial. Porque la tendencia de decir gratuidad para todos, yo la he considerado en mis tiempos mozos en la universidad como algo obvio. Entré a un sistema universitario donde prácticamente, pero claro, los que entramos a la universidad, así fuéramos del último quintilo, prácticamente la selección venía en cuántos terminábamos enseñanza media. Y por lo tanto, yo siempre decía, esta no es enseñanza media, para la gran mayoría es enseñanza terminal, porque jamás van a llegar a la universidad. Y de mi cohorte, yo creo que no fueron más de un 20% que llegamos a acceso a la universidad, y de ese 20%, bueno, nos habremos recibido, qué sé yo, supongamos un 15%. Entonces, acá tenemos un tema de financiamiento por una parte, gratuidad por la otra, y se ha transformado en un tema de un elemento de mucha fuerza, de convocatoria, pero en donde creo que no estamos entendiendo adecuadamente las diferencias socioeconómicas de los niveles educacionales a nivel terciario. Así como estamos culminando exitosamente los niveles de cobertura 100% en la básica, y ya la mayoría de nuestros países se están acercando a cobertura. El problema hoy día, yo diría, no es tener un banco en la sala de clases en enseñanza media, es tener incentivos para permanecerse ahí y no que se produzca la deserción. Porque es la deserción el elemento básico y no la falta de un banco en la sala de clases como era antes. Pero entonces, al pasar al terciario, creo que ahí tenemos una dicotomía que hacer. Y no necesito decir que luego, cuando usted entra al tema de financiamiento propiamente tal, como lo que nos pasa todavía y nos falta en cobertura, es la prebásica, es que ahí tenemos la gran dificultad. Y ahí entonces creo que el informe hace un elemento muy importante que dice relación con la demografía, que no lo hemos analizado lo suficiente. Y el informe lo insinúa con claridad. Y dice, así como la demografía en América Latina va en contra del gasto en salud y en contra del gasto de la seguridad social, porque nuestras poblaciones van envejeciendo. Y por lo tanto, si nuestras poblaciones van envejeciendo, los cálculos actuariales para una jubilación decente, bueno, tienen que irse actualizando año en año porque cada vez vivimos más. Y porque cada vez vivimos más, bueno, cada vez los gastos en salud van a ir increciendo. En cambio, del punto de vista demográfico, la demografía opera en nuestro favor, porque cada vez la natalidad va disminuyendo. De hecho, en la mayoría de nuestros países, una natalidad, tasa de fecundidad en nuestras mujeres es del orden del 1.9 o 2%, y todos sabemos que si no hay una tasa de fecundidad de 2.1, la población disminuye. Por tanto, lo que se plantea en materia de financiamiento en el informe, si bien está dicho un poquito muy al pasar, que la demografía opera en favor. Si usted fuera capaz de mantener, entre paréntesis, lo que se gasta en educación más o menos es 4.8% en promedio en nuestros países en América Latina. Si usted es capaz de mantener el 4.8%, usted va a estar en condiciones de mejorar calidad, cobertura y un conjunto de cosas, simplemente por el paso del tiempo, porque los niveles de demanda educacional van a ir disminuyendo, porque la población, en términos porcentuales de la población total del país, va a ser menor. Entonces, lo que usted se va, comillas, a ahorrar en educación, lo va a gastar en los otros. En ese sentido, el bono demográfico va en contra del financiamiento en salud y en contra del financiamiento en servicios sociales y lo otro. ¿Por qué digo esto? Porque creo que para hacer un abordaje abocado en educación de las demandas, bueno,
¿cómo usted establece el criterio de tener un 4.8 en promedio, si es mucho o poco? Y ese 4.8 para educación, usted podría decir, mientras yo mantenga el 4.8 y la economía sigue creciendo, voy a estar sobrado de cariño. Y esa es una forma de plantear el tema. Por supuesto que esto tiene que ver con los niveles de desarrollo educacional de cada uno de nuestros países, que son distintos. Y por lo tanto, claro, cuando uno llega a un país como Argentina, que tiene los niveles educacionales históricos, que ha sido pionero en todo el siglo XX, y que ha permitido tener a Argentina en los niveles educacionales que todos conocemos, bueno, eso es distinto que lo que puede ocurrir en países que están con un nivel de desarrollo mucho más atrás, como muchos países centroamericanos, y que requieren todavía mantener niveles de crecimiento. En suma, yo creo que acá hay un conjunto de elementos en este informe, en donde la única observación que yo haría es, al analizarlo, pensar el contexto de la región. El contexto de la región en el mundo y los cambios que se están produciendo. Y para eso quisiera concluir con un libro que vi cuando estábamos por llegar al año 2000. Cuando estábamos por llegar al año 2000, hubo toda una discusión de qué es lo que iba a pasar cuando pasáramos de 1999 al 2000. Y se acuerdan que decían que los computadores iban a explosionar porque no eran capaces, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, leí un libro hermoso que era ¿qué es lo que pensaron el año 1000? Mejor dicho, el año 999, que iba a ocurrir el año 1000. Y en el libro entonces venían dibujos de la época de lo que se habían imaginado en ese momento y lo contrastaban con lo que iba a pasar después. Y para concluir ese ejercicio, el libro invitaba a hacer un ejercicio nuestro de ciencia ficción. Si pudiéramos resucitar a alguien que murió en el año 1000 y le dijéramos, mire usted lo que hemos progresado, ese ser humano resucitado no entendería nada. Porque usted le mostraría un tren, vamos a suponer que era a vapor y echaba todavía humito, o eléctrico, y no le diría nada. No tendría capacidad de comprensión de que era capaz entonces usted de trasladarse de una ciudad a otra de 500 kilómetros en 5 horas. No estoy hablando todavía el de alta velocidad de los amigos europeos. Si usted le mostraba un aeroplano, bueno, no digamos lo que era aquello, el avión ya era algo imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas le puede usted mostrar que este señor reconozca? Las autopistas, ¿pero quién me está hablando? El auto, por favor. Si aquí el caballo es la forma de trasladarse, ¿no? Está la carroza, a lo mejor, claro. Y así continuaba este libro. Y yo me iba entreteniendo a medida que daba vuelta a las páginas. Y de repente le mostraban a este señor resucitado una sala un poco más pequeña que esta, personas un poco más jóvenes que los que están aquí, y acá atrás entonces un pizarrón, y al frente un señor de pie, y ese señor sí, resucitado, decía, esto sí lo reconozco, es una sala de clase con un profesor. Y recién entonces yo pensé, o sea, hemos cambiado poco en 1000 años. Seguimos teniendo una sala de clase con un profesor. Bueno, no sé si ahora se podría decir lo mismo. Y con eso concluyo. ¿Cuál va a ser el equivalente a la sala de clase después de los instrumentos que conocemos? Porque aquí está el comienzo de la respuesta insinuada, pero creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Y me temo que cuando alguien se asome en el año 3000, si aún estamos vivos, no va a reconocer la sala de clase. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Creo que ha sido una intervención, en primer lugar, descriptiva y completa, la de Ariel, y la del presidente Lagos, absolutamente precisa y rica de matices y de desarrollo. Ha mencionado la palabra el presidente Lagos de conclusión. En educación no se concluye. Claro. Nunca. Empezamos, continuamos y no vamos a concluir en mucho tiempo, en mucho recorrido y en muchos esfuerzos compartidos con todos. Muchas gracias a todos.